Queridas amigas de Retos Femeninos, bienvenidas a esta conversación con Gaby Vargas. Estoy muy contenta. Hoy es un día especial, este 8 de marzo, en que pues tenemos que hacer una reflexión colectiva y también personal. Hay que empezar por qué está pasando por cada una de nosotras, de dónde venimos, y pues no sé, la edad que tengamos, 20, 40, 60, 80, ¿no? ¿Cómo eran las cosas cuando nosotros nos planteamos el tema de las mujeres y de nosotros mismas? ¿Cómo estamos hoy? ¿No? Esta pregunta que Gaby siempre nos ha hecho y que hay que empezar por eso. ¿Quién eres? ¿Y quiénes somos en este momento? Y luego, ¿qué queremos? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Como el colectivo de mujeres, pero también en lo personal. Tú siempre nos llevas al interior, al poder interior, Gaby. Y yo creo que muchas de las mujeres que estamos aquí tenemos que agradecerte que nos hayas llevado a ese plano, porque yo creo que de ahí es donde han surgido muchos cambios para las mujeres. Pues gracias, Julieta. Mira, ha sido mi propia búsqueda. Ha sido mi propia búsqueda que se refleja en lo que yo transmito, comento, escribo, pero en realidad es mi propia búsqueda que empezó hace 20 años y que sigo en esa búsqueda de ese hilo dorado como lo nombran varios escritores, esa búsqueda de ese hilo dorado, que no tiene nombre, pero que te da esa sensación de completud, de felicidad plena, de entender quién eres, que finalmente ese hilo dorado, el final de ir buscando ese hilo dorado es en uno mismo. Al principio yo pensé que es ir a buscar, no sé, un más allá. No, ese más allá da la vuelta y termina en ti. Finalmente, que es un regresar a casa, es un regresar a unirte con el todo, entender que somos mucho más allá de lo que es este cuerpo. Y es un viaje que yo creo que empieza con la madurez o empieza, no sé, a mí me empezó a los 50 años. Marcaste un parteaguas. Sí, fíjate que sí, a los 50 años me empecé por la religión católica, en fin, y es una búsqueda a través de 1000 caminos. ¿Cuáles son esas preguntas, Gaby, que tú te hiciste en lo personal y que cambiaron, digamos, en estos 50 años, a tus 50 años, este derrotero de vida existencial? No, de pronto te das cuenta que yo ya tenía muchos años de trabajar muchísimo, de tener éxito, de publicar libros, de tener un matrimonio divino, unos hijos preciosos, etcétera, pero de pronto dices, es que me falta algo, hay algo que todavía mi alma quiere buscar. Entonces dije, pues seguramente es algo que sea más grande que yo, seguramente llámalo Dios, vida, universo, sabiduría. Y empecé estuve con los legionarios mucho tiempo y luego de ahí me abrí a otros lados, otros caminos, sufismo, estudié escatología, crecimiento interior, y ya 20 años después, ahora que tengo ya 71, me doy cuenta que es una vuelta y regreso a ti. Y para mí ese día que lo descubrí fue así como una gran cosa. Como que todo se empieza a acomodar. Todas esas piezas que a lo mejor estaban como sueltas, se colocan a lo mejor de una manera diferente. Tú empiezas por la parte más externa de las mujeres. Siempre creo yo, Gaby Vargas, en tu afán como de dejarles algo, de ir a ese corazón de mujer. Yo me acuerdo que fuiste al programa de radio que yo tenía y me dijiste, oye, pásate por el estudio para que veamos algo de tu imagen. Y fui, y bueno, fue más que una transformación externa, fue como interna, ¿no? Yo dije, qué padre, mira, estos son los colores, y nunca te vayas a pintar el pelo de otro color, conserva tu tono. Pero era como, acéptate, quiérete, cuídate. Y yo creo que en ese camino fue también que como comenzaste, y como lo dices aquí en este libro, que por cierto, me está verdaderamente encantando, Gaby. No sé si es una autobiografía, no sé si es un homenaje a Pablo, o no sé si es un camino que, como todos tus libros, buscas compartir con las mujeres, este camino de desarrollo personal. Pues mira, Exhala es un libro, casi que fueron mis diarios después de la muerte de mi esposo. Empecé a escribirle a él. Escribirle a él como lo que sentía, lo que lo extrañaba, lo que recordaba,
Y de pronto, después como a los 3 meses llegan mis editores de Penguin Random, de Editorial Aguilar, me fueron a mi casa a desayunar y me pidieron que si no podía yo compartir mi experiencia de tras la muerte. Y dije, oye, pero yo no soy ni tanatóloga ni terapeuta y no me siento con la autoridad de yo poder escribir un libro sobre pérdidas. Y entonces dijo, no, escríbenos a partir de tu experiencia. Y dije, bueno, ok, entonces me puse a escribir, pero, o sea, ya era como un compromiso escribir diario, ¿no? Y me di cuenta que es una gran terapia. No sabes la terapia que fue para mí escribir este libro, que finalmente, como me dicen ya varias lectoras que lo han leído, es una historia de amor. Es una historia de amor muy profundo que tuve, de veras, la bendición de haber vivido 50 años, de haber conocido el verdadero amor. Era 50 de matrimonio y 54 de conocerse. De conocernos, y fueron 4 años de novios. Desde que iba yo a cumplir 15 años, entonces para mí fue mi único amor y bueno, y de veras, y Pablo, desde el día en que me conoció, se dedicó a darme gusto, se dedicó a adorarme, bueno, entonces de veras no sabes qué afortunada me siento. Y claro, como es lo grande que sube, que fue el amor, es el tamaño de la pérdida. Entonces sí, la pérdida fue enorme. De pronto es aventarte al abismo y encontrarte que tu vida cambió en un segundo, que ya no tienes ese espejo en donde reflejarte, esa mirada que te empoderaba, esos abrazos que te apapachan y que te quieren, y que ya no está. Y que ahora pues te tienes que agarrar de aquí solita y salir adelante. Y entonces, bueno, todas esas reflexiones, al mismo tiempo que comparto la historia de amor, las pongo acá, que además creo que no solamente se aplican a la pérdida de un ser querido, sino puede ser un divorcio, puede ser una ruptura, puede ser una pérdida de algo que te haya dolido mucho, porque finalmente es un territorio que es común denominador con las pérdidas. No importa qué perdiste, igual te sientes solo, te sientes confundido, no sabes para dónde, no sabes ni cómo te llamas, porque de pronto todo en tu vida cambia, todo. O sea, afecta tu apetito, tu sueño, tus sueños, o sea, ¿me entiendes? Todo afecta una pérdida. Y eso que Pablo te fue preparando. Mira, tuve la fortuna de 2 años que vivimos de cáncer. Exactamente el día que anuncian la cierre de pandemia, ese día nos anuncian que Pablo tiene un cáncer terminal. Entonces fue tremenda la pandemia para nosotros porque 1000 cosas estaban cerradas. El mismo hospital donde lo íbamos a tratar estaba cerrado en México para hacer el tratamiento con un trasplante que Pablo requería. Tuvimos que buscar en Estados Unidos, fuimos a la Clínica Mayo y allá todo cerrado. Ya sabes, sí fue no podíamos estar con él en el cuarto, muy complicada, pero sí fueron 2 años de irnos preparando un poco. Aunque siempre tienes esa ilusión de, no, la vamos a pasar, sí, algo va a suceder, el tratamiento nuevo que le aplicaron a Pablo, que era lo último que ha descubierto la ciencia contra el cáncer, y estábamos muy aferrados a eso, y claro, de pronto, pues, te chocas con el camión cósmico de la vida, y te das cuenta que ¿por qué no tú ibas también a vivir lo que tanta otra gente vive, ¿no? De penas, pérdidas, dolores, pues somos iguales, pero no sé por qué nos sentimos que a nosotros no nos va a tocar. No sé, es una mecanismo de defensa muy humano, pero que finalmente todos la pasamos, ¿no? Sí, nos creemos inmortales, invulnerables. Pero esta es la separación de un gran amor. O sea, es una pérdida enorme. Tú con Pablo viviste pues todas las etapas, desde la adolescencia hasta la madurez, Gaby. ¿Y cómo fuiste amoldando esta forma de ser tuya, inquieta, de mujer exitosa, que salía, que tenía una vida pública afuera, rica y que te gustaba muchísimo? ¿Cómo fuiste tú amoldando a tu vida personal? Que esta es la gran pregunta que nos hacemos muchas mujeres. ¿Cómo tener ese equilibrio? Mira, tuve la enorme fortuna de haberme casado con un hombre muy seguro de sí mismo, que él era el que me apoyaba. Él era no solamente emocionalmente, psicológicamente, sino financieramente. Y él me empujaba todo el tiempo de ver ahora qué más y ahora qué sigue, qué vas a hacer, porque él era muy exitoso empresario por su lado. Él se dedicaba a turismo, completamente algo totalmente ajeno a lo mío, pero él se daba cuenta
que si yo me desarrollaba, yo era más feliz y nuestro matrimonio era más feliz. Creo que tuvo esa capacidad de poderlo ver y se lo agradezco en el alma. Por otro lado, no te creas que estuve todo el tiempo en equilibrio. Me puse reglas que hasta la fecha cumplo, que nunca dormir fuera de mi casa, fines de semana jamás, aunque que viene, me acuerdo un día me invitaron, oye, que viene Fox, cuando era el presidente Fox, que viene Fox un sábado en Cabo San Lucas a dar una conferencia, por favor, que tú estás invitadísima. No, es sábado, fin de semana es de mi familia. Y aunque fuera Fox, o sea, no aceptaba la invitación. Y esas reglas me ayudaron a darme una estructura. Y, por ejemplo, conferencias era en la mañana volar a Tijuana, dar la conferencia y regresar el mismo día de Tijuana. Entonces, sí era muy pesado, pero lo traté de llevar al máximo, ese respetar el lugar de mi esposo, de mi familia y agradecérselo de esa manera. Sin embargo, sí tuve también una caída tremenda, que aquí la platico, de cuando estaba yo por publicar uno de mis libros, y que bueno, estaba yo llena de chamba, conferencias diario en distintos lugares de la República, ya sabes, y bueno, fue cuando Pablo, mi esposo, me dice, vieja, estamos en Cancún, con el mar enfrente, azul turquesa divino, tomados de la mano, yo acababa de entregar el libro, no me acuerdo qué número del libro fue el que entregué, y estábamos muy contentos, habíamos ido con mis hijos y mis suegros, y ellos habían ido a tomar un helado, y estaba yo con el mar de Cancún azul divino enfrente, y yo decía, ay, no puedo creer que estoy descansando, y en eso oigo, en la voz más amorosa y tranquila, que Pablo me dice, vieja linda, me da mucho gusto verte tan contenta, tan realizada, pero quiero decirte que me siento el último en tu lista de prioridades y que he tomado la decisión de irme de la casa. Ay. Entonces, en ese momento, te prometo, Julieta, que el mar azul se convirtió en un hoyo negro que succionó todo. O sea, se me desapareció el paraíso en el que estaba yo, se me desapareció. Y en el momento en que iba yo o sea, después de que te da el trancazo y nada, porque, ¿sabes qué me asustó? La tranquilidad con la que Pablo me lo dijo. O sea, lo había pensado. Sí, no fue un resultado de, ya sabes, explosivo. De cosas que dices cuando estás enojada y luego te arrepientes. No. Era con un tono amoroso, con un tono tranquilo, muy bien pensado. Y yo conocí a Pablo, mi marido. Pablo no decía una cosa, sino la sentía de verdad. Entonces, sí, de veras me morí. Y en el momento en que iba yo a hablar, llegan mis suegros y mis hijos con el cono del lado de la mano. ¡Hola, ya llegamos! O sea, ya sabes, mi mundo paralizado. Y no, bueno, a esa... Pero retomaron la conversación, por supuesto. Después en la noche. ¿Te dieron chance? No, ahí actuamos los dos, pero para ganarnos el Oscar, Los dos nos hubiéramos ganado el Oscar de actuación. Pero en la noche ya, en la recámara, ya pudimos hablar al día siguiente, todo, y no sabes, de haber sentido la probadita que era tener una vida sin Pablo, en ese momento dije, nada vale la pena. Ni el éxito, ni los libros, ni la fama, ni lo que te paguen, nada tenía sentido si yo no estaba junto a Pablo. Entonces, pues bueno, eso, y de ahí, nunca más, tú no sabes lo que a mí me sirvió, fue así como caerte de la bicicleta, rasparte toda, limpiarte y volver a subir y volver otra vez a guardar el equilibrio, porque sí depende de uno como mujer, si me la pregunta era que cómo hacemos las mujeres, sí depende de ti, de tus prioridades. Es, como dices, un paseo en bicicleta, la rueda adelante es la familia, la rueda atrás es el trabajo y tu manubrio es tus decisiones. ¿Me voy para acá o me voy para acá? La dirección. Sí, tomas. Pero es tú tienes que estar decidida a que tu familia es prioridad. Ahora tú dices, Pablo era un hombre seguro. Sí. A ver, vamos a ponerlo en el común denominador de las mujeres, digamos, latinoamericanas, mexicanas. ¿Ya alcanzamos eso? O sea, ya podemos decir que nuestras vidas personales se complementan, pero no se complementan en el sentido de complementariedad, no de completud, ¿sí me entiendes? O sea, es que muchas veces las mujeres pero pensamos... no esperes que alguien te complemente, Julieta, perdón te interrumpí, pero ¿sabes qué? Es que tú tienes que estar completa por ti sola, no necesitas que nadie te complemente, porque si estás buscando eso, olvídate, vas a estar destinado al fracaso, a la relación. Nadie es responsable de darte nada más que tú. Tú, tu felicidad, tu tranquilidad, tu todo, eres tú. Y qué padre que la puedas compartir con alguien más, pero no esperar que el otro te ve, no. Ahora, ustedes fueron construyendo esa vida, fueron construyendo ese matrimonio, no se dio
nada más porque se querían. Yo me imagino que en el camino, por supuesto que tuvieron que poner algo. Si yo te preguntara, Gaby, ¿qué son esas 4 cosas que tú pusiste y que también Pablo puso para esa construcción tan sólida de su familia, de su pareja? ¿Por qué 4? 4, 3, 5, las okay, que tú quieras. Bueno, mira, yo creo que el número 1 era atravesar las distintas capas que hay en el amor. Empiezas con el amor físico, por supuesto, la atracción física. Luego empiezas a conocerte un poco más de la persona emocionalmente, su historia, su vida, su bla, 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 y te empiezas a involucrar. Y luego, que eso yo creo que solamente lo da el tiempo, es atravesar a la parte espiritual de relación de pareja. O sea, ese es el verdadero amor. Es decir, no importa lo que pase, no importa qué haya aquí antes, pero si ya nos conectamos de alma con alma, eso fue para mí era llegar a casa. O sea, y Pablo era llegar a casa, era como llegar a, no sé, era precioso. 2, la admiración mutua. Yo admiraba a Pablo en su trabajo por exitoso, por tesonero, por trabajador, por fiel a sus principios, a sí mismo, y esa admiración yo la sentía de regreso. Pero 3, otro punto importante es mentalmente, siempre el cerebro, estamos hechos así los seres humanos, busca el defecto, el temor, donde puedo arriesgar. Entonces el cerebro siempre está buscando qué puede estar mal. En una relación, si tú permites que el cerebro busque qué es lo que está mal en el otro, está destinada a irse para abajo. El negrito en el arroz, ¿no? Sí, pero si yo me concentro en verle qué sí tiene, sí, todo lo bueno que él tiene, energéticamente el otro va a sentir mi vibra. Entonces esa vibra de aceptación que no se habla, se siente, él la percibe y entonces me regresa con la misma tipo de energía. Pero si yo estoy nada más viendo en qué ella falló, en qué está mal, qué me choca de él, o sea, somos humanos y a todos tenemos cosas, pero si nada más me fijo en eso, la energía que se siente es negativa y va a regresarme lo mismo y la relación no va a terminar en buen puerto. Entonces es fijarte en lo que sí tiene, en lo positivo, y por último 4, agradecer. Ya ves que eran 4. Sí, eran 4. Y me vinieron ahorita, agradecerle todo. Bueno, Pablo, yo ahora, mi vida, si me daba una cosita era, hijo, gracias, gordo, gracias, porque lo hace sentirse tan bien y tan reconocido que la siguiente vez te va a traer algo más, o sea, pero si me da una cosa chiquita y yo no lo pelo, no va a sentirse motivado a darme, y no darme cosas, me explico, puede ser un detalle, una caricia, exacto, cosas no tangibles, ¿no? Pero si se lo reconoces, se lo agradeces, y así es el universo. Cuando tú al universo le das las gracias por el amanecer que me platicabas hace un minuto de que tuviste tan divino, y si tú de veras das las gracias, el universo le encanta que le agradezcas, como a los niños, como a las parejas. Entonces la palabra gracias debe estar muy involucrada, de ver los detalles, de ver lo lindo que fue, lo generoso que fue con esto. Yo le decía a Pablo y gordo, me prestas dinero para ir a comprar lo que fuera. Sacaba su clip, porque él no usaba cartera, usaba un money clip, con todo, tarjetas y todo el dinero que traía, o sea, y nunca me preguntaba en qué, cuánto, por qué, ni lo veía que me había gastado, no lo metía, ¿me entiendes? O sea, era como generoso en el amor, generoso en su dinero y generoso en el alma, y con eso, un ser así, pues me siento muy privilegiada de verlo. Un patriarca en el buen sentido, sí, en el buen sentido. Sí. Exhala, este es el nuevo libro de Gaby Vargas, un librazazazo. Exhala, dice, todo va a estar bien si tú lo decides. Tanto de la voluntad hay que poner para superar estas pérdidas, estas grandes pérdidas. Gaby dice, nada se parece al dolor de la pérdida de un gran amor. ¡Wow! ¿Qué pensaría, qué diría Pablo de este libro, Gaby? Una buena pregunta. No sé, nunca nadie me lo había preguntado. Mira, yo creo que es un homenaje al amor que nos tuvimos, un homenaje a él por su manera de ser tan linda, si lo ves, o sea, ves, y de verdad, como dice una amiga, ay, ahora resulta que cuando el marido se muere, ahora resulta que era un ángel. No, te juro que no, y la gente que nos conoce, y la gente que ha estado cerca de nosotros saben que no, o sea, todo mundo admiraba la relación que teníamos. Y dice el título, si tú lo decides, porque cuando tienes una pérdida de ese tamaño,
es muy justificable irte a la depresión. Muy justificable quedarte 3 meses en la cama sin levantarte, sin abrir las cortinas, es muy justificable porque dices, ay, pobre, perdió, muy justificable. Pero la gente se cansa, no ayudas en nada y tú sola te deprimes más. Y yo sé que Pablo, con esa mirada que le gustaba siempre y que me empujaba a que yo saliera adelante, yo estoy segura que él está orgulloso de cómo estoy tomando la pérdida. Porque lo que lo que quería y por lo que él vivió era verme feliz. Me dijo, cuando nos hicimos novios y luego cuando me pidió para casarnos, me dijo, te prometo hacerte la mujer más feliz en el planeta. Y te juro que esa era su misión. Entonces, si con su pérdida no tendría sentido su pérdida, pero si con su pérdida me enamoro de la vida, agarro la vida, así la agarro y la exprimo y la sacudo y la vivo, y también tengo generaciones abajo de mí que están viéndonos y que somos un ejemplo. Mira, mi papá tuvo 25 años Parkinson y para todos nuestros 7 hermanos que somos, más todos los nietos, fue un gran ejemplo ver que mi papá nunca se quejó. Nunca dijo, porque a mí mi papá era un empresario exitosísimo, era un líder y de pronto se fue consumiendo, 25 años hasta el grado que tenían que darle de comer. Una sabiduría que fue tomando de la vida y del aprendizaje y una dignidad para llevar la enfermedad. Y Pablo, mi esposo, los 2 años de cáncer, nunca se quejó. Un día en el hospital me hizo un mal modo y de pronto me dijo, vieja linda, perdóname, ya no aguanto, estoy hasta la madre, perdón, pero o sea, así es. Sí, yo todo el día lo picoteaban, las quimioterapias, sí, las operaciones, no te puedo imaginar lo que lo pasamos. Y fue el único momento en que lo vi como que salió de sí. Y luego me pidió perdón, que te digo que era, por eso es que, o sea, cómo no enamorarte de un alma así. Y nunca se quejó. Entonces, no, con esos 2 ejemplos yo en mi vida, yo no puedo ir, pues, ¿me entiendes? Al llanto y al pobre de mí. No, bueno, pero para nada. Gaby, esta actitud que tú tienes frente a la pérdida, ¿qué te dice de ti? ¿De qué te habla? Ay, híjole, mira, uno, que somos más fuertes de lo que pensamos ser. Sí, mi temor más grande toda mi vida, Julieta, era perder a Pablo. Pero mi temor, por eso es que yo le daba jugos verdes y por eso decía, mi vida, vamos al gimnasio. Ya sabes, yo quería que me durara, porque mi temor más grande, y te das cuenta que con la pérdida, claro que me fui al abismo, claro que lo lloré, pero también te das cuenta que la vida, la fuerza de la vida, te da una fortaleza que no te imaginabas tener, para poder levantarte, ir a la bicicleta, que para mí se convirtió en mi terapia, salir a la naturaleza, mover el cuerpo para sacar la energía negativa. Esa fortaleza yo no me esperaba que me llegara de ningún lado y te llega. Entonces, de veras, la vida es muy sabia. La vida es muy sabia y lo que sí es honrar el dolor, porque si yo digo, ay, no tengo nada, no tengo dolor, papito, yo aquí estoy perfecto, sí, como si nada, no, bueno, te cobra la factura carísima tarde o temprano. O en una enfermedad, o en un explotar con alguien en el lugar peor, o en una frustración a la larga, o no sé, las emociones hay que honrarlas y hay que vivirlas y sentirlas. Entonces, cuando yo le honro el duelo, y mira que 4 meses no me conecté a nada, ni redes, ni celular, ni tele, nada, radio, nada. Y mira que yo soy una figura que ando en todos lados, de los medios de comunicación, y una figura, cálmate, Gabriela, pero bueno, ¿me entiendes? Claro que lo eres. Pero digo, soy una persona que estoy en los medios de comunicación. No quería yo saber de nada, y tú no sabes qué paz me dio eso, como permitir el tiempo de duelo, de llorarlo, de honrarlo, de sentirme triste, pero no me dejaba caer, o sea, porque el duelo te llega como un tsunami, no te avisa, te hace como se le da la gana y luego pronto se va, ¿ok? Entonces ese es el duelo que llega por acá, pero el sufrimiento llega acá. Entonces si yo aquí digo, ay, sí, es que mira ahora todo lo que perdí, bla, 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 eso es lo que no hay que permitir. El de acá sí, no sé si me explico la diferencia. Sí. Y ese silencio interior de tanto tiempo, Gaby, seguramente te conectó con algo profundo, que a veces nos llenamos de cosas, nos llenamos de ruido externo para no abrazar el dolor y no abrazar la pérdida. Y es muy sano, ¿eh? Yo incluso a propósito me fui sola 8 días a Cancún, en donde Pablo y yo íbamos siempre desde hace muchos años,
y decidirme sola, porque necesitaba estar sola, necesitaba contactar de verdad, de frente, lo que era el duelo, lo que era el dolor. Y mis hijos todos preocupados por mí. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfecta, necesito estar sola, ese espacio. Y, y es la manera de sanarlo. Como decía Rumi, la herida es a través de donde entra la luz. O sea, y sí, y te juro, porque yo le prometí a Pablo, y ahí lo cuento en el libro, como tuve 20 años de escribir un artículo a la semana en todos los periódicos, tuve muchos periódicos en la República y revistas, 20 años, se dice fácil, pero era cada semana un artículo, un tema. Y nunca fallaste. Nunca fallé. Y de pronto en el hospital, estando en pandemia, le digo a Pablo, ay gordo, no tengo tema para esta semana en el hospital. Me dice, vieja linda, cuando escribes del corazón, escribes tan bonito. Me dijo, prométeme que vas a escribir desde el corazón, ya no vas a escribir desde acá. Le dije, ay, me dijo, a ver, promételo. Le dije, ok, te lo prometo. Bueno, cumplí su promesa, escribí este libro desde el corazón y escribí 68 artículos en el periódico. Pero este enero, algo, porque además que hay que escuchar el corazón, algo me dijo, ya me cansé. Hace 20 años creo que me tardé, pero ya me cansé, ya no puedo, ya la herida se ha cerrado con el tiempo. Pablo tiene 1 año 8 meses que murió, y se ha cerrado en su mayoría, en la parte roja viva, ¿no? Porque claro, el duelo de pronto está la cicatriz. Sí, pero estaba siempre la vas a tener. Siempre, pero ¿me entiendes? Ya como que cerró ese hueco que había. Y ya escribir desde el corazón me cuesta mucho trabajo, me costaba, empecé a notar que me tardaba mucho, necesitaba mucho silencio, reflexión, para poder seguir con mi promesa. Y dije, no, ya no puedo y prefiero dejar escribir. Entonces me despedí hace 15 días de todos los periódicos y di las gracias a mis editores. Y ya. ¿Quieres decir que este es tu último libro? Yo creo que sí. ¿Cómo? No sé decir que me pare el futuro, pero... ¿Qué vas a hacer entonces? ¿En qué se va a convertir Gaby Vargas? Gracias. Pero es que, o sea, una vez que ya vas en este territorio, ya no puedo regresar a lo que era antes. Estudios de universidades, estudios de los expertos en nutrición, el ejercicio, ¿sabes? Siempre me la pasaba buscando. Bueno, he leído durante 20 años lo que no te puedes imaginar en búsqueda de material. Yo lo sé, pues muchas de tus colaboraciones era platicarnos de los libros. Sí, ya sé, pero esto es distinto, me siento que es mi primer libro, siento que visité un país que no conocía, con un idioma que tuve que aprender, porque el corazón es un territorio, cuando estás tan en la cabeza, es un territorio que no quieres ir. No quiere decir porque no todo es agradable, hay dolor, hay pena, ya sabes, hay tristeza, hay culpa, hay frustración. Entonces es un lugar que normalmente no vamos. Sí. Entonces sí me metí de fondo al corazón, puse aquí todo, absolutamente todo, porque casi es una confesión esto, o sea, sí, me vacié por completo, lo cual fue una gran terapia que agradezco a mis editores haberme invitado a hacer. Jamás hubiera yo pensado hacer un libro de esto, jamás. Pero ya no me siento congruente ahorita, en este momento de mi vida, de regresar a escribir, sino ahorita estoy tan feliz, no sé lo feliz que me siento de no escribir, de no pensar que no tengo el peso de la columna semanal, pero lo que soy muy feliz es dando clases. Cuando doy clases, que he dado clases toda mi vida también, es cuando siento que me alineo con el universo, cuando brinca mi corazón, y voy, Carmen, a dar clases. ¿Va a ser en línea? ¿Cómo va a ser? Pues de todo. De todo, mira, quiero organizar, hay una de la clase de escatología que doy, tiene que ser en grupo chico, porque así es. Luego en línea, a lo mejor otros temas, el tema del corazón, estoy ahondando en el conocimiento de un corazón místico, no tanto ya el corazón físico, que te hace la coherencia cardíaca y que te hace de sentir paz, beneficios que tienen tus sustancias del cerebro y todo eso, que eso di un curso durante muchos años. Ahorita estoy en el corazón más místico. Es ese portal que te conecta con ese hilo dorado que no tiene nombre, que no sabemos nombrar, pero que es algo más grande que nosotros, de lo cual formamos parte, pero que es una felicidad plena cuando llegas a ese lugar. Entonces, quiero explorar ese tema, hacer retiros, quiero organizar junto con otros exponentes, quizás en un hotel. Ya sabes, traigo como mucha inquietud de a ver por dónde me marca el corazón. Para seguir trascendiendo, Gaby, porque... Pues mira, haciendo lo que me gusta, comunicando. Me gusta mucho comunicar. Tienes que darnos. Y qué bueno que plasmaste en este libro cómo se superan con amor las pérdidas, se los recomiendo. De verdad se nota un tipo de escritura diferente, está escrito, como tú dices, desde el corazón. Ha sido durante muchos años, Gaby,
como dice tu sección, mejor, un motivo para que nos planteemos por lo menos la posibilidad de cambiar, transformarnos y ser mejores. Así es de que, Gracias. pues no nos abandones, No. te vamos a seguir buscando. Gracias. Gaby Vargas está en todas las redes sociales como Gaby Vargas. ¿Con qué te quieres despedir en este 8 de marzo, Gaby? Que yo creo que lo que me hizo tomar esta última decisión fue escuchar mi corazón, y creo que ha sido la guía, y es la guía infalible de cuál es tu camino a seguir. Escucha tu corazón, cómo se siente aquí, estar en un lugar, cómo se siente una decisión, y si se siente bien, es que fue una buena decisión. Y yo me acuerdo que tomé la decisión y en ese instante me sentí liberada. Dije, o sea, sí, ya, se cierran los ciclos. Entonces, invitarlas a que escuchen su corazón. Gracias. Gracias a Gaby Vargas. Y continuamos con el programa del Día Internacional de la Mujer.